Llena de Vida, la España vaciada. Como siempre, Javilillo en nuestra línea. Click Radio TV en la lucha contra la despoblación en el mundo rural. Qué suerte estar tranquilo. Descubre la gama sub de Hyundai híbrida y eléctrica desde 19.905 euros y solo este mes disfruta de la tranquilidad de tener 4 años de mantenimiento gratis. Más información en Hyundai.com. ¿Qué tal amigos de Llena de Vida, el programa pionero en la lucha contra la despoblación del mundo rural? ¿Qué tal están? Buenos días. Estamos ya en vísperas de toda la Semana Santa, así que hoy vamos a hablar con una persona muy interesante que ha viajado mucho, porque seguramente que ustedes estarán pensando en hacer algún viajecito, alguna excursioncita durante estos próximos días. Vamos a hablar con una persona que me parece de lo más interesante, un periodista ya de larga trayectoria. Coincidimos en nuestros inicios, en prácticas, cuando éramos becarios. Luego él fue presentador de informativos en Antena 3, tiene una experiencia muy dilatada como periodista, bueno, pues, pero que ha decidido volcar toda su capacidad de comunicar, todo lo que él sabe, todo lo que a él le mueve, pero volcarlo precisamente en eso que hemos venido a llamar la España vaciada, que es el mundo rural lleno de vida, de gente que lo quiere llenar de vida, de iniciativas, de emprendimientos, de proyectos. Hoy vamos a hablar con Ramón Pradera. Es el periodista del que les estoy hablando y que está hoy con nosotros aquí en nuestro estudio. Enseguida vamos a conversar con él sobre su proyecto para emprendedores rurales, para facilitar la vida y para llenar de vida, en definitiva, los pueblos de Castilla. Me parece muy interesante su enmarcado, lo que él comenta cuando hablas con él, recorriéndome Castilla en una Harley. Se está recorriendo Castilla en una Harley y por ahí va buscando historias, buscando sueños y haciendo realidad que las personas que quieren dar un vuelco a su vida, que quieren girar su vida y que quieren instalarse finalmente en una zona rural, de las que decimos que están despobladas, pero que sin embargo están llenas de lo mejor que podemos encontrar hoy en España, pues haciendo posible eso y haciendo posible que todo eso sea realidad. Así que enseguida comenzamos. Hoy con nosotros Ramón Pradera. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. Encantado de conocerte. Hemos estado aquí hablando de nuestros inicios, haciendo prácticas en Onda Cero. Luego ya cada uno siguió su camino. Hemos también compartido experiencias, siendo presentadores de informativos y este tipo de cosas. Y luego tú, en un momento dado, decidiste volcarte y volcar tu experiencia, tu inquietud, tu talento, tus ganas de hacer en esto que hemos venido a llamar, que no sé si estás muy de acuerdo con la denominación, porque es bastante problemática, la denominación de España vaciada, ¿no? ¿Tú qué crees? Yo creo que al final casi todo el mundo dice que no le gusta. No, es que la aborrezco, a más no poder. Pero con todos mis respetos, yo entiendo que es un término correcto para que sepamos de qué vamos a hablar, claro, pero es el término marketingiano más... más equivocado. No sé cómo decirlo, como más capullo que se puede haber creado para llevar a la gente a vivir a los pueblos. Es que hay que decirlo ya así de claro. O sea, si quieres invitar a alguien a tu casa, no sé, decir, oye, vente al Pozo de las Serpientes, ¿no? Al Pozo Oscuro, a saltar y tal. Pues oye, pues yo no me voy a ir a vivir ahí. Si tú hablas en esos términos de la vida en los entornos rurales, no invitas a nadie a vivir. Si hablas de la España de las oportunidades, de la España de las posibilidades, de la España que está llena de cosas buenas y bonitas para disfrutarla, para tener una vida mejor, para ganar más dinero, para tener más salud, para 1000 factores positivos que no se ponen en valor. Eso es lo que yo llevo trabajando, lo que llevo haciendo desde hace 5 años. Claro, entonces ya descartamos el calificativo este de España vaciado. Lo que tú llevas haciendo hace 5 años, lo pusiste un nombre que va directamente al meollo de la cuestión, sin ningún tipo de rodeo, que se llama Vente a vivir a un pueblo. Venteaviviraupueblo.com. ¿En qué consiste el proyecto? Pues mira, este es un proyecto cuando yo dejo Antena 3 Televisión, después de presentar durante muchos años informativos, fui antes corresponsal, estuve 12 años en esa estupenda casa. Bueno, pues se me ocurrió fusionar mi pasión, que es viajar con mi Harley Davidson por España, con mi profesión de comunicador. Y entonces, en un primer momento, yo tenía un programa de viajes en moto por España, para conocer y para descubrir lo apasionante que es coger las carreteras secundarias y perderte por la infinidad de pueblos. Me recorrí, bueno, tengo en total más o menos 1,5 millones de kilómetros recorridos en moto por España, hablando con los vecinos, hablando con los alcaldes, tomándome una cerveza en el bar del pueblo. Y yo quería crear una herramienta que ayudara a dar vida a los pueblos. Bueno, pues el programa de viajes para cuando llega el confinamiento, porque no puedo viajar, no puedo... Entonces, en mi casa pensando
me doy cuenta que por primera vez de verdad, yo te diría que en los últimos 40 o 50 años, la gente de las ciudades empieza a mirar a los pueblos con otros ojos. Claro, la gente estaba confinada muchas veces en ciudades, en pisos interiores de 60, 70 metros cuadrados, se empieza a entrar esa angustia vital y empiezan a mirar a los pueblos como pensando, ese sitio donde he estado tan a gusto, ese sitio donde he pasado el verano, donde voy de vacaciones, ¿sería posible poder vivir ahí, además de pasar? Y me doy cuenta que la mayoría de la gente no tiene una respuesta para esa pregunta. Bueno, pues entonces yo decido crear un proyecto a través de fichas audiovisuales que responda a esa pregunta. Además encuentro un estudio muy interesante que había realizado una plataforma inmobiliaria, un estudio muy concienzudo, que decía que el 40% de la gente que vive en la ciudad en algún momento de su vida se había planteado irse a vivir a un pueblo. Y decía, bueno, ¿y por qué no se han ido? Y la respuesta era muy fácil, por falta de información. Claro. Entonces yo lo que quise es dar una información buena, real, fiable y atractiva para poder explicar y convencer a la gente de ciudad que la vida en un pueblo es un plan B de vida basado en la calidad. Que una familia, que una persona puede desarrollar su proyecto personal o profesional con garantías de éxito en un pueblo. Y entonces empezamos hace 5 años el proyecto venteavivirunpueblo.com, en el que directamente yo fusilé un proyecto muy, muy conocido, o me inspiré en Idealista. Todo el mundo conoce cómo es Idealista. Tú entras en esa plataforma y dices, bueno, yo quiero una casa con 2 dormitorios, jardín y piscina. Bueno, pues yo decía, sería buenísimo, decir, yo quiero un pueblo que tenga colegio, instituto, que me quede cerca de un aeropuerto porque viajo, en este área geográfica, y que además la vivienda en alquiler esté entre los 500 y los 600 euros. Y a partir de ahí ver qué pueblos hay y poder ver un vídeo de ese pueblo. Pero un vídeo con la información que yo necesito. Porque está fantástico que un pueblo tenga una iglesia maravillosa del siglo XVI restaurada, pero el día a día no me hace falta. Yo necesito saber si hay un banco, un cajero, si hay un supermercado, cómo son sus parques, jardines, si hay un centro para mayores, sus centros sociales. O sea, saber cómo va a ser mi vida en ese pueblo, si necesito el coche o no necesito el coche. Y eso es lo que quisimos hacer con Vente a Vivir a un Pueblo y con las videofichas. Y así nacimos hace 5 años con 20 pueblos. El primero un pueblo castellano de Burgos, de Covarrubias. Y precisamente el último pueblo que acabamos de grabar hoy mismo también, un pueblo burgalés. Vengo ahora mismo de... ay, madre mía, he estado en Regumiel de Tórtoles de Esgueva. Es el último que Me encantan todas esas zonas que te gustan a ti de la Castilla más profunda, digamos, todo lo que alrededor de Burgos y tal. Este es como tu epicentro, ¿no? Como tu centro de bueno, yo tengo cultural, ¿no? de toda España. Es cierto que el primer pueblo que entra es Covarrubias, por ese momento yo era amigo del alcalde de ese pueblo. Y claro, cuando a uno se le ocurre una de estas pajas mentales que tenemos los periodistas para poder contar historias que sabes que pueden ser buenas, que pueden funcionar, pues hay que preguntar a quien te la va a comprar. ¿Sí? Claro. Entonces, pues llamé hasta el alcalde y me dijo, llevo soñando años con alguien que tuviera un proyecto. Y yo, joder, pues fantástico. Llamo a un segundo alcalde, el de mi pueblo, yo soy castellano, vallisoletano, y llamo al alcalde de Simancas y le comento el proyecto. Me apasiona. También entramos. Oye, pues empezamos con 20 pueblos, tenemos ahora más de 500 pueblos de toda España, desde Canarias hasta Galicia. ¿Qué es lo que ofrecéis así para ser esquemático en la página web? Es decir, uno abre el móvil o el ordenador, venteaunpueblo.com, encuentra aquí un montón efectivamente, de pestañas. De herramientas, son herramientas para ayudar a la gente. Aprende a emprender. Claro, o sea, gran oportunidad de vivienda. La vivienda es un gran problema para irse a vivir a un pueblo. Te ayudamos a montar un negocio. La piedra angular. Alares te ayuda a vivir en los pueblos. Tienes varios patrocinadores, por lo que veo. Bueno, ahora se llama Vivo Fácil. Mira, Alares, por ejemplo, es una empresa alucinante que yo no tenía ni idea de que existía. Ahora se llama Vivo Fácil. Y Vivo Fácil, por ejemplo, es una empresa que da asistencia domiciliaria en cualquier pueblo de España, del tipo que sea. Sí. O sea, te has roto el tobillo y necesitas que te vayan a hacer la compra, te van a hacer la compra. El sábado quieres dejar a tus hijos con alguien para salir a cenar con los amigos, se quedan con los niños. O un fisioterapeuta por una persona mayor que está a tu cargo y que necesita unos tratamientos especiales, te manda al fisioterapeuta. Alguien que te planche la ropa, porque si tienes un acumulado de narices, te planchan la ropa. Es alucinante. Yo lo que he querido crear son herramientas que faciliten el tránsito de los urbanitas o entornos rurales. La primera, la más importante, la videoficha. O sea, tú cuando entras, dices, me quiero ir a un pueblo. Bueno, pues entras en los filtros de búsqueda. Los filtros responden a los 10 grandes miedos que tiene un urbanita a la hora de irse a un pueblo. ¿Cuáles son, Ramón? Que son la distancia a una ciudad, la población que tiene, el transporte que hay, las telecomunicaciones, cómo son, el precio de la vivienda, las posibles ayudas y subvenciones que puedan recibir, de qué tipo son o para qué perfiles van dirigidos, el trabajo local, si hay mucho o poco y de qué tipo es, las instalaciones deportivas, los centros sanitarios y los centros educativos. Esos son los filtros y eso es la columna vertebral de una videoficha. Y luego hay una segunda parte que se llama otros puntos de interés en el pueblo, que es donde aparecen
los bancos, cajeros, farmacias, estancos, supermercados, bibliotecas, centros culturales, centros sociales, piscinas, ríos, lagos. Incluso hablamos de lo que antes se hablaba al principio de un pueblo, que es lo que atraía el turismo, su patrimonio histórico y cultural. Claro que aparece en nuestras videofichas, pero ya no es lo primero, es lo último. Y está casi más bien pensado para ese emprendedor que diga, oye, pues este pueblo puede tener un potencial para realizar actividades de excursión al aire libre o tal, o para emprender un negocio del tipo que sea, ¿no? Claro. Y entonces que lo puedan ver. ¿Qué Luego, empezamos? Te lo explico rápidamente, como decías. Tenemos la videoficha y luego tenemos esas herramientas, tenemos bolsa de vivienda, de trabajo y de traspasos, donde puedes encontrar negocios que están funcionando. O sea, te pongo un caso, hace poco en Asturias había un negocio de vivienda con hotel y restaurante. Lleva 2 años el propietario intentando traspasarlo. No lo conseguía, lo puso en nuestra plataforma, en un mes consiguió una persona que se instaló y que se quedó con el negocio. Porque claro, esto es muy importante y tú sabes del poder de la comunicación. Todavía se sigue menospreciando el poder de la comunicación. Es fundamental. O sea, parte de la creación de ventevironpueblo.com viene de esa frase que yo escuchaba cuando iba a los pueblos de, joder, es que qué bien se ve en mi pueblo. Y yo decía, sí, claro, pero lo sabes tú, tu amigo y tus vecinos, y tus familiares, pero no lo sabe nadie más. Y lo que necesitas es que lo sepa la gente de Madrid, de Valencia, de Barcelona. Valencia es el principal nutriente de gente que se quiere ir a los pueblos. Tenemos aquí, yo que sé, más de 6 millones de personas. Yo fíjate, yo me atrevería a decir, Javier, que hoy en día el paleto ya no está en los pueblos, está en las ciudades. Exactamente. Eso es, me estabas leyendo el pensamiento porque el mundo de los pueblos, el mundo rural ha cambiado mucho. Esto del paleto de la boina generalmente ya no lo encuentras en un pueblo, generalmente ya no lo encuentras. Y lo que encuentras es gente que viene a ese pueblo de todo tipo, de todos los niveles culturales, pero hay gente muy interesante, con una gran formación, gente que incluso ha vivido en mundos urbanos, gente incluso que ha vivido en otros países y que en un momento dado de su vida decide dar un volantazo y decir cambio de vida y me voy con un proyecto a un pueblo. Y ahí se la juegan, pero son felices generalmente con ese emprendimiento. Esto es lo que la gente todavía no acaba de asimilar, que el mundo rural, que lo rural de 2025 tiene poco que ver con lo rural, no ya de... Lo rural es calidad. No ya de la guerra civil o de la posguerra, sino de lo rural de los años 80 y 90 tenía poco que ver con lo rural que tenemos ahora. Absolutamente. Mira, yo fíjate, muchas veces digo que el peor embajador de un pueblo es la propia gente del pueblo, ¿eh? Porque son estos que dicen, no, es que claro, es que esto es muy difícil. Y me lo está diciendo mejor en un bar de una chica, esto me ocurrió, por ejemplo, en Aldea de Vila de la Ribera, un pueblo de Salamanca. Esto me lo decía una persona en un bar de un hotel boutique, que había cogido una chica de 24 años, que había estado ahorrando durante 4 años sin gastarse un euro trabajando en un sitio de comida rápida, y con ese dinero se cogió el traspaso de ese hotel boutique y la tía con 24 años ya tiene su casa, su negocio, funciona perfectamente, está encantada, es gente joven que está emprendiendo los pueblos. Y al lado el del pueblo decía, es que es muy difícil porque no hay futuro. Y oye esto, y dice, bueno, pues es verdad. Bueno, pues es que hay que mirar a los pueblos de otra manera. Claro. Lo que desde luego, Javier, no va a volver a ser son los pueblos de los años 70 y 80. Esa vida que la gente recuerda de una forma bucólica y maravillosa, eso ya no volverá a ser. Porque estas visiones tan románticas de los pueblos al final hacen daño. No, pero si es que la puede haber. Hay otra vida, con mucha calidad de vida, pero distinta a la que había en los años 60 y 70. Entonces hay que aplicar ese nuevo enfoque. Hay mucha gente que se está yendo a los pueblos ahora y tiene, o sea, no te puedes imaginar, mira, una de las primeras personas que conseguimos que se fuera a través de nuestra plataforma se fue a Somontano. Y esta persona era un carpintero, vamos, es un carpintero, sigue allí viviendo en un pueblecito de Somontano, ¿no? Y él era... Vamos, es un amante de la mountain bike. Y me decía que perdía todos los días en ir a su trabajo en Madrid cerca de 2 horas y cuarto, 2 horas y media. Ahora ha recuperado esas 2 horas y cuarto, 2 horas y media de su tiempo, porque lo tiene al lado de su casa. Para la bicicleta. Para montar en bicicleta en una zona de montaña maravillosa, en la zona de Somontano. Claro. En un sitio que tiene servicios, infraestructuras, que tiene ocio, que se lo pasa. Entonces, claro, fíjate lo que decías, tengo una carrera dilatada en el mundo de la comunicación, he estado en televisión, en radio, en prensa. Este es el trabajo más gratificante que he tenido en mi vida porque cambio la vida de las personas. Luego vamos a hablar un poco de tu trayectoria personal y cómo finalmente has derivado en el mundo de los pueblos y en facilitar la vida a la gente que quiere vivir en el mundo de los pueblos. Estamos hablando también de emprendedores, de gente con proyectos, de gente muy preparada, de gente que dice, venga, me voy a un pueblo. Igual una persona que ha vivido 10 años de su vida en Nueva York, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Que los hay. Bueno, es que esto que decías, Javier, es importante. Tenemos una parte testimonial en la plataforma donde contamos estos casos, pero basándonos en lo que hay muchos. Yo el tiempo que llevo trabajando con esto te encuentras muchísimos casos. Claro, pero es importantísimo lo que tocas decir. Gente que ha vivido en una gran ciudad
pero ha elegido el pueblo para vivir. Esos son los que yo quiero entrevistar, son los que yo quiero conocer, Claro. para que expliquen a la gente de ciudad por qué tomaron la decisión y por qué están en el pueblo. Claro, pero luego también hay gente, y esto ahora está muy de moda también, y también tenéis varios apartados en vuestra plataforma, Vente a vivir a un pueblo, tenéis varios apartados dedicados a esto de gente que, bueno, que no tiene esa capacidad de emprender, que no tiene esa capacidad de hacer proyectos, pero quiere que alguien le ofrezca algo en un pueblo para poder trabajar, sin más. Hay ayuntamientos que ofrecen trabajo. ¿Esto está funcionando? Esto de ofrecer trabajos en un pueblo. Oye, te facilito un trabajo Sí. y te facilito una vivienda y te vienes aquí. Sí que funciona. Lo que pasa es que lo importante es, mira, yo siempre digo que venteaviviraunpueblo.com es una varita mágica que yo entrego a los ayuntamientos. Pero para que la varita mágica funcione, se tiene que producir el hechizo. Y el hechizo es que muevan la varita, que lo comuniquen a sus vecinos, que publiquen los anuncios. Mira, ha entrado hace poco un pueblo que lo está haciendo de maravilla, que es Medina del Campo, también en Valladolid. Bueno, pues su teniente de alcalde, Olga, lo está trabajando estupendamente. Claro, tienen un polígono industrial con empresas que tienen trabajados. Bueno, pues han empezado a publicar anuncios a lo bestia en la plataforma y están funcionando fenomenal. Están ya respondiendo, llamando a la gente, interesándose, mandando sus currículums. Claro que funciona, hay que darlo a conocer. Pero lo más importante, además de la oferta de trabajo, lo comentabas tú hace un momento. Estoy totalmente convencido, y lo tengo demostrado, que la piedra angular para poder dar vida a los pueblos es el tema de la vivienda en alquiler. Porque es muy difícil encontrarla en los pueblos. Por mucho que entres en mi plataforma, por mucho que entres en otro sitio, la gente de los pueblos no publica eso. Yo siempre digo lo mismo. Cuando tú quieres ir a un pueblo, te recomiendo, entras en mi plataforma, encuentras el pueblo que te gusta, lo seleccionas, pero luego te vas un fin de semana a conocerlo y a que te conozcan. Y así es posible que pueda aparecer la vivienda en alquiler. Porque ¿cuál es el gran problema de las viviendas en los pueblos? Hay muchas viviendas vacías, pero cuesta mucho rehabilitarlas. No, bueno, están te voy a contar. alquiler. Mira, el problema cambia mucho. Madrid es como una línea meridiana que cambia lo que ocurre en el norte de lo que ocurre en el sur. En el norte, la tradición, lo que suele ocurrir, y lo que yo me he encontrado, derivado de hablar con la gente de los pueblos, con sus alcaldes, es que cuando nacía un niño en el pueblo, sus padres le construían una casa. Ese niño luego se casaba con otra niña del pueblo a la que también le habían construido una casa. Claro. Y elegía vivir una. Pero es que luego los padres de estos niños mueren y ya ese matrimonio tiene la casa que habían hecho, la otra, de los padres, la que tenían, y de repente tiene pues 7, 8 propiedades y viven en una. Claro. Estas personas ya son a lo mejor mayores, o a lo mejor tienen 70 años. Y entonces les dicen, oye, pero por favor, es que Paqui, la casa tienes que, porque necesitamos que venga gente, te ponla en venta o en alquiler. La casa de mis padres. No. ¿Y quién me va a venir? ¿Y quién se va a meter? Oye, y que tampoco me va a dejar tanto dinero, que yo ya tengo 70 años y ese dinero tampoco me va a arreglar la vida. Bueno, pues esa actitud dificulta muchísimo. Mira, vengo ahora de un pueblo de Burgos, de Regumiel de la Sierra. Regumiel de la Sierra. Regumiel de la Sierra de la Demanda. Un sitio espectacular, fabuloso. Un pueblo, de verdad, o sea, de película. Estamos ahora... Estáis grabando, ¿no? Hemos estado grabando esta semana. Podréis ver la videoficha dentro de una semana cuando tengamos editado y lo publiquemos. ¿Cuánta gente trabajáis en el proyecto? Porque Tenemos unos 12 aproximadamente. Luego, dependiendo de la cantidad de trabajo, pues contratamos a más equipos de filmación o lo que haga falta. Bueno, pues me decía el alcalde, es un pueblo que trabaja mucho la madera de los pinares de esa zona. Me decía, primero, un empresario maderero, que ellos ofrecían 3 puestos de trabajo ahora mismo, pero que en cuanto se acercaba a alguien no podía coger el puesto porque no tenía un sitio donde vivir. El alcalde de Regumiel me decía que el año pasado recorrió 24 casas, hablando con 24 propietarios, pidiéndoles por favor que el ayuntamiento garantizaba, les daba, pagaba el seguro, tal, para que pusieran esas casas en alquiler. No hubo manera. Imposible, ¿no? Imposible. Entonces, hace falta una actitud por parte de la administración que dé a los propietarios de la vivienda una garantía más fuerte o mayor para que la abran, esas viviendas, y permitan que la gente vaya a vivir a los pueblos. Cuéntame, antes de parar un poquito para la publicidad, cuéntame, Ramón, en estos años que llevas con Vente a vivir a un pueblo, 2 casos o un caso que te haya resultado especialmente gratificante haber facilitado, ¿no? Que una persona, una familia hayan ido Pues mira, el último caso que hemos publicado en la parte de testimonios de Vente a vivir a un pueblo, los 2 últimos, te voy a contar los 2, me has pedido 2. Mira, pues a mí me gusta mucho siempre hablar de la gente joven, cómo se va a vivir a un pueblo. Te contaba hace poco el de la chica esta, que es el primer caso que te puede servir, el de la chica de 24 años que se ha ido al de la Ribera. Pero es que hay otro pueblo, curiosamente también de Burgos, Castrojeriz, donde hemos contado la historia fascinante de un tío de 70 años que estaba llamado a ser uno de los chefs más importantes del mundo y se queda ciego con 50 años. Su vida mete un giro alucinante, va a vivir a un sitio, pero de repente con 70 años decide emprender y montar una casa rural en Castrojeriz. Entonces, y está feliz y encantado de la vida. Y la historia suya merece la pena que la escuchen en venteavivirunpueblo.com. O sea, una persona invidente,
mayor y emprendedora, la ecuación funciona. Una persona joven, como la chica que hablábamos antes, de 24 años, ¿verdad? La ecuación funciona. Y luego, sobre todo, una persona inmigrante latinoamericana que viene a trabajar a un pueblo, también funciona, porque contamos la historia que se llama De Uruguay a Villablino, que es la historia de un matrimonio con 2 hijos que ve nuestra plataforma, se enamora de los pueblos de España, venden todas sus propiedades en Uruguay y se venden a España. Van pasando, hacen una selección de 9 pueblos, van pasando, se instalan en Villablino con 2 niños que son fundamentales para que el colegio siga abierto, hacen una inversión de casi 200.000 euros con los ahorros que tenían en montar un obrador, pastelería, cafetería, que el pueblo está encantado, se llama Lo de Flor, en Villablino. Que vayan allí, que lo conozcan, que vayan a tomarse un café, uno de los pasteles que hace Flor, que hablen con ellos, que son encantadores, y que les cuenten su historia. A mí, cuando ellos me escriben un mail y me dicen eso, te juro, Javier, que se me cae un lagrimón, por lo que te decía, es que coño, es que cambias la vida de las personas. Claro. El pueblo encantadísimo de tener a unos vecinos como ellos encantados de estar en ese pueblo. Esta es una herramienta buena, pero no buena porque funcione bien, que funcione muy bien, sino porque hace el bien. 20 a vivir en un pueblo. Por cierto, hay muchas personas de otros países que están repoblando las zonas rurales españolas, Sí. muchísimos, ¿no? Sí, son fundamentales. Pero yo recomendaría al gobierno, al secretario de Estado de Reto Demográfico, a las instituciones pertinentes que agilicen los trámites burocráticos para permitir la entrada de personas que no piden ninguna ayuda ni subvención, vienen con sus ahorros. Lo único que piden son los papeles, la documentación para poder residir y trabajar en España. Y hace falta gente en todos los sectores. Hace falta gente en el campo, hace falta gente en la hostelería, hace falta para la reparación de maquinaria, talleres, en reformas de vivienda, ni te cuento. No hay albañiles, no hay fontaneros en los pueblos. Hace falta, es una revolución fantástica la que se puede poner en marcha ahora mismo. 20 a vivir a un pueblo. Ahora hablamos un poquito más con Ramón Pradera. No lo veo ahora, tenían una chihuahua. En Eurocaja Rural podríamos haberte traído a la Orquesta Armonía. La orquesta que da igual la canción que versione, que siempre baila con el mismo pasito. Pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores, como el trato humano, cercano y profesional que damos en todas nuestras oficinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Ramón, vamos a ver, vente a vivir a un pueblo, me parece una iniciativa que está funcionando muy bien gracias a que tiene el empuje de una persona como tú. Pero, a ver, ¿cómo le da Ramón Pradera, que le hemos visto presentando informativos en Antena 3, que le vimos... Yo le conocí a Ramón en Onda Cero, ahí recalamos los dos, no coincidimos mucho porque teníamos horarios distintos, pero lo hemos estado hablando ahora, haciendo nuestras primeras prácticas laborales allí en Onda Cero. ¿Cómo le da a una persona como tú, un periodista como tú, conocido, que ha tenido ahí ese momento televisión también, por decir, esto no, me voy a esto otro? Pues los hechos, la experiencia, el conocimiento, la pasión. A mí creo que siempre tienes que poner tus huevos en donde tienes lo que te gusta de verdad, tienes que cuidarlos y poner todo tu interés en lo que de verdad te apasiona, te gusta, y a mí no hay cosa que me apasione. Mira, yo siempre digo, llevo viajando muchísimos años. Yo recuerdo cuando entré en Antena 3, decía, joder, ¿qué tengo que hacer aquí para viajar? ¿No? Y me hicieron corresponsal de presidencia de gobierno con Aznar en el momento que más viajaba del mundo. También lo recuerdo. Con Aznar me recorrí medio planeta. Tengo Exacto, 2 pasaportes llenos de sellos por todos los lados y fue fantástico. Esa primera experiencia, Javier, me sirvió para decir, sin miedo a parecer un cateto, que como se vive en España no se ve en ningún sitio del mundo. En todos los sitios donde estuve, como mínimo... Valoraste por comparación, como muchas Claro, veces, pero es que porque a mí me encanta hablar con la gente que me voy encontrando en el camino. Entonces, oye, ¿cómo son tus vacaciones? ¿Qué hacéis aquí? ¿Cómo empleáis vuestro tiempo libre? ¿Cómo os relacionáis entre vosotros? Joder, en ningún sitio del mundo encontraré la ecuación que tenemos en España de cómo disfrutas tu tiempo libre, cómo te gastas tu dinero, las vacaciones que tenemos, con quién nos gusta compartir el tiempo con la familia, con los amigos, estar en la calle. Ese concepto de vida, más luego la seguridad social, la educación. O sea, yo una vez, cuando tenía el programa de viajes en moto, hice un reportaje de los 7 motivos por los cuales España es el mejor país del mundo para viajar en moto y, por supuesto, para viajar en coche. Y los 7 motivos eran, primero, por el buen tiempo que tenemos. Segundo, por la calidad de las carreteras secundarias. Nuestras carreteras secundarias, aunque nos quejemos mucho de verdad, y yo que viajo en moto, te digo, son muy buenas. Que se vaya alguien a Alemania o a Francia a recorrer carreteras secundarias. Y luego que venga y nos lo cuente. El patrimonio histórico y cultural que tenemos, el patrimonio gastronómico.
el patrimonio hotelero. Nosotros tenemos hoteles de 2 estrellas que son una auténtica pasada. Yo he estado en hoteles de 2 estrellas con una habitación fascinante, colgado en pleno mar Cantábrico en un pueblecito de Asturias y a precios ridículos, que ese es otro de los puntos. España es un país muy barato. Y los dos últimos para mí fundamentales. España es un país muy seguro, muy seguro. A mí no me han intentado robar la Harley nunca en ningún pueblo de España, en ningún sitio de España. Y a mí el que es absolutamente definitivo, y es que es el cambio de biodiversidad tan rápido que tienes en muy pocos kilómetros. Un viaje, por ejemplo, de Valladolid a Asturias, sales de Meseta Castellana, pasas por alta montaña y acabas en la playa en apenas 2 horas de viaje, cambiando de paisaje, de costumbres, de gastronomía, de colores, de todo. Y encima un país acogedor, que en casi todo donde paras te preguntan, te pongo el chato, el vino, la cerveza, siempre toda la gente amable, simpática. Es alucinante. Bueno, pues esa fascinación por viajar y conocer es lo que derivó después en ventevieraunpueblo.com. Yo siempre digo que lo mejor de mis viajes es la gente que voy conociendo en el camino. Fíjate, ahora te contaba este recorrido que era por 4 pueblos de Burgos, por Regumiel de la Sierra, por Espinosa de Cervera, por Tordómar y por Tórtoles de Esgueva. O sea, es que desde el minuto 1, el primer día que llegué a Regumiel de la Sierra, pues en la terraza del bar me senté pues eso con la gente que estaba ahí a tomar una cerveza y eran pues lo que te contaba antes de 2 empresarios de la madera, el alcalde, el teniente de alcalde, el otro, y hablando pues lo mismo que estamos hablando tú y yo ahora de cómo es la vida en los pueblos, los problemas, las soluciones, lo que se puede hacer, porque te digo una cosa, que esto es fantástico. Muchas veces la gente de los pueblos se queja, sí, aquí no hay fútbol. Bueno, pueden hablar de 1000 cosas. Lo que no me he encontrado en 5 años con este proyecto es a nadie que me diga, estoy soñando con marcharme de mi pueblo. Estoy harto de estar aquí. Ninguno. O sea, están todos encantados. Es que no hay nada más maravilloso. Es que mira, qué tranquilidad. Es que yo abro la puerta y tengo el trabajo a 1 minuto andando. Es que yo, mira, después... O sea, todo lo que te hablan son bondades. Si los pueblos fueran un sitio tan malo, si fuera ese pozo oscuro del que siempre nos hablan de la España vacía y tal, no quedaría gente allí, ¿no? Siempre hablas de la Harley también como la acompañante que llevas siempre, ¿no? Sí. Lo de la Harley, ¿no? Sí. ¿Cuándo te enganchaste a la Hace Harley? 30 años, hace 30 años. De hecho, bueno, muy poca gente lo sabe. Cuando yo presentaba el informativo de Antena 3, solamente presentábamos sentados. Entonces, bueno, pues iba como de cintura para abajo, como estás viendo, claro. O sea, yo siempre llevo mis botas, mi hebilla de Harley, mi cinturón. Entonces yo llevaba mi americana y tal, y algunas veces la grúa, el plano ese que venía por lateral, me cogía con las botas, con la hebilla, con tal. Las botas, pero no, yo toda la vida, vamos, era lo más prohibido que yo tenía en mi casa de pequeño. Yo tenía una fascinación absoluta por las motos, y con mi primer sueldo de Onda Cero, donde coincidí contigo, me empecé a comprar la primera moto pidiendo un crédito y tal, y llevo pues eso, pues 30 y tantos años montando moto. Esto de la pandemia tuvo una gran influencia en el tema rural. De hecho, tú me has contado que fue cuando empezaste, cuando empezó a fraguarse tu proyecto de Vente a vivir a un pueblo. La pandemia puso muy de moda el mundo rural, era como una escapatoria. Fue la llama que prende la mecha claro, Pero esa mecha se ha apagado un poco. No, o sea, ha disminuido, es cierto. Sí, o sea, ha disminuido porque... Pero sigue. Y además te voy a explicar, creo que se va a volver a encender, porque yo creo que hemos entrado en lo que yo llamo la era de los miedos. Nos han enseñado ya que existe un miedo sanitario, ¿no? Nos han abierto las puertas y nos han enseñado al monstruo del miedo al desabastecimiento energético, por ejemplo, ¿no? Nos ha enseñado también el monstruo que parece que nos va a comer al desabastecimiento alimentario, ¿no? De supermercados vacíos y tal. Bueno, pues en cualquiera de esos 3 escenarios, el pueblo es un valor refugio. La gente cuando piensa en el miedo a un tema de nuevo como una pandemia, o a que te vayan a que la energía se vuelva loca, o que te desconecten, o a que estén vacías las barras de las baldas del supermercado, la gente piensa siempre en el pueblo como un valor refugio. Y es que es verdad, es que en el pueblo eres totalmente autosuficiente. La gente en el pueblo convive de otra manera. Comparte, se preocupan por el de al lado. Fíjate, yo creo que es que lo importante es empezar a cambiar esa visión, ese enfoque que tienes hacia la vida en los pueblos, ¿no? Por ejemplo, tabús o creencias de en el pueblo no tienes intimidad. Creo que no tienes intimidad. O sea, no es que no tengas intimidad, es que pero ¿qué más te da? Si todo el mundo te conoce, es que la gente se preocupa por ti. ¿Qué ocurrió en la pandemia? Si tú no aparecías, si no te veían en el bar tomando el café, porque es tu costumbre ir a tomarte el café, o en la partida de después de comer, o en el paseo de la tarde, si no te veían, iban a tu casa, no para saber qué estabas haciendo, para saber si estabas bien. Llamaban, oye, Paco, ¿te encuentras bien? Sí, perdona, que hoy he salido, que estaba un poco... fenomenal. Si estaba mal, ¿tú sabes cuánta gente se ha salvado en los pueblos porque han ido a llamar a hacer... Paco, ¿estás bien? No, y han llamado a una ambulancia y se ha llegado a tiempo. ¿Y sabes cuánta gente ha aparecido momificada en su apartamento de la ciudad porque nadie se preocupaba por él? Interesante. Es alucinante. Mira, hay otro de los testimonios también de 2 hermanas que se fueron a vivir a Celanova, un pueblecito de Orense, que tienen una frase maravillosa que es que me decían,
en las ciudades se ha helado el corazón de las personas, se ha congelado el corazón de las personas. Hemos vuelto a un pueblo para recuperar los valores, la fe en las personas. Claro. Y esto me lo encuentro en todos los sitios. En Alpandeire, un pueblecito de la serranía de Ronda, me encuentro a un tío que vivía en el centro de Barcelona y que trabajaba para un banco, ¿no? El banco que todos conocemos de catalán. Y le decía, bueno, ¿y qué? ¿Te has venido aquí a este entorno maravilloso de la sierra de Ronda, de la serranía de Ronda? Y dice, no, me he venido para tener contacto con las personas. Yo vivía en un edificio con 200 vecinos y no conocía a ninguno. Y cuando daba los buenos días en el ascensor, me gruñían o me miraban con mala cara. Y mira, y aquí todos los días desayuno con Vanessa, con Manolo, con Paqui, con Rosa, con tal, no sé qué. Luego teletrabajo un rato. Luego me echo la siesta. Luego echo la partida. Teletrabajo otro rato. Luego el paseo de la tarde. Otro tal. O sea, la gente está deseando el recuperar los valores, el entrar en un sitio y que te digan que aproveche cuando estás comiendo, o dar tú las gracias, o saludar, oye, ¿qué tal todo? Necesitan volver a tener contacto con las personas, que es que se ha perdido por completo. Yo le decía a esta persona, además, que recordaba y le daba la razón. Yo viajo con mi moto permanentemente. Aquí en Madrid, hace unos meses, recuerdo en hora punta, en una de las rotondas de la Castellana, con miles de coches, pues hay una chica en un scooter que se cae en la rotonda. Yo lo vi desde bastante lejos, estaría como unos 200 metros. Hasta que llegué yo, todos los coches que pasaron esquivaron a la moto. Nada, y a la chica. pararon. No paró nadie. No paró Increíble. nadie. Yo no daba crédito, alucinaba. Yo llegué, crucé la moto delante de ella, le ayudé a la acera, le retiré la moto, pregunté, al final unos raspones, pero no podía. Pero de verdad, ¿dónde se ha quedado el corazón de las personas? Y por eso los pueblos también es un valor refugio para poder recuperar la fe en las personas. Siempre que hablo con invitados interesantes, Ramón Pradera es muy interesante, le pregunto por algo que a mí me produce una cierta inquietud, ¿no? Porque es verdad que estamos hablando siempre de proyectos en los pueblos, teletrabajar en los pueblos, que haya conectividad en los pueblos, por supuesto que haya un servicio médico, que haya un servicio educativo, que haya colegios, que haya un bar, también es muy importante que haya un bar para que la gente socialice, etcétera. Pero claro, al final la vida de los pueblos, lo primario, la materia prima en los pueblos es la agricultura y la ganadería. Y eso se nos está muriendo en España. Es verdad que habría que reinventarlo y aplicar, se está haciendo, los que se están dedicando a ello, aplicar la tecnología, pero ¿es viable un mundo rural sin agricultura y Ni mucho sin menos, ganadería? ni muchísimo menos. Y no se está muriendo, lo están matando. Lo están matando de verdad. O sea, les están asfixiando. Yo vengo ahora, por ejemplo, te decía, de zona de vitivinícola, hablando con empresarios que se dedican al mundo del vino. Y me hablan de los trámites burocráticos que tienen que hacer ahora mismo, Brutal, del tiempo que pierden con el papeleo, Brutal. de crear falsas necesidades que ralentizan y hacen que sean menos competitivos, menos productivos. Pero ocurre en la agricultura y ocurre en la ganadería. En la ganadería ya es que es una pasada. Te hablaba de este caso de Burgos, pero estando, por ejemplo, en un pueblecito de Orense, me comentaba una señora de un pueblo que quería vender un rebaño de cabras a otro pastor de Portugal. Y tenía que hacer un pasaporte a las cabras, que el pasaporte valía más que la cabra. Y decía, cuando se mueran las cabras, no pudo venderlo. Dice, cuando se mueran las cabras son las últimas que tengo. Y te vas encontrando así un caso y otro. Te vas a la zona de Extremadura, los agricultores están desesperados. Los ganaderos están, bueno, en la zona de los valles pasiegos, que tienen mucha vaca y mucho ganado. O sea, te cuentan las barbaridades que tienen que hacer y el tiempo que tienen que perder en toda la documentación, en toda la burocracia, en necesidades falsas que han generado y que al final... Claro, el agricultor y el ganadero piensa que les están matando, que les están obligando, les están forzando al cierre. Claro. Pues mira, Ramón Pradera, te voy a decir una cosa. Yo creo que esta entrevista es de las mejores que hemos tenido últimamente en Llena de Vida, por todo el interés que tienes, por todo el corazón que le pones en lo que dices y por todo lo que puede aportar a la gente que se esté planteando irse a un pueblo y que no conozcan que hay una herramienta que se llama Vente a vivir a un pueblo, en el que facilitas toda la información, todos los contactos, todo lo que hace falta saber para empezar, para dar ese primer pasito que al final es el más importante que hay que dar siempre. Pues un placer, Javier, encantado de volverte a contar más historias de los pueblos y del futuro tan estupendo que hay ahí, que le espera a todas las personas, a todos los urbanitas que decidan abandonar la ciudad e instalarse en un pueblo. Gracias, Ramón. Hasta la próxima. Un café cortado, por favor. Lo siento, solo tenemos café con leche. ¿Solo café con leche? ¿Entonces no puedo elegir? No, aquí tenemos café con leche para todos. Normas de la casa. Si decides cómo tomas tu café, ¿por qué no decidir cómo será tu hipoteca? En Eurocaja Rural diseñamos tu hipoteca contigo, porque lo que se ha diseñado para ti se nota. Hipotecas a tu medida de Eurocaja Rural. Infórmate en eurocajarural.es o en cualquiera de nuestras oficinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.
Bueno, pues antes de terminar tenemos alguna noticia de Eurocaja Rural de esta semana. Eurocaja Rural ha recibido el certificado del índice del Buen Gobierno Corporativo 2.0 de AENOR con la máxima calificación, hecho que destaca la firmeza del modelo de gobierno de la entidad financiera, así como la calidad y la accesibilidad de la información publicada en su sitio web, reflejando el compromiso de la Caja con la transparencia. El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, recibió este reconocimiento de manos de David Pastor, director general de evaluación de la conformidad de AENOR, en un acto que contó además con la presencia del director general de Eurocaja Rural, también Víctor Manuel Martín López. Y también les contamos que en el Palacio de Congresos de Eurocaja Rural se ha celebrado la 16 Maratón de Donantes de Sangre, un evento importante, solidario, promovido por la Hermandad de Donantes de Sangre de Toledo, por Eurocaja Rural y por la cadena SER, que ha logrado recabar más de 200 donaciones durante 11 horas y media ininterrumpidas. La jornada ha contado con una respuesta muy positiva, tanto de la ciudadanía como institucional, demostrando una vez más el compromiso y la solidaridad de toda la comunidad volcada en apoyar esta causa tan importante. Esta 16ª edición, la colaboración del SESCAN y del Centro Regional de Transfusión de Toledo y Guadalajara ha sido fundamental para guiar a los donantes y asegurar que el proceso de donación se realizaba de manera segura y eficiente, con la finalidad de concienciar a la sociedad sobre la importancia de donar sangre y de fomentar este hábito. La iniciativa ha logrado no solo recaudar, atención, un total de 207 bolsas de sangre, superando la cifra de 164, que fue lo que se consiguió en la pasada edición, sino también alcanzar 23 nuevos donantes, muy importante. Eurocaja Rural ha sido distinguida, además, y esto es lo último que les cuento, esta misma semana con el reconocimiento Premio Empresa durante la celebración de los sextos Premios Valencia promovidos por el periódico de aquí y que ha acogido el Salón de Actos del histórico Ateneo Mercantil de Valencia. Un nuevo reconocimiento para Eurocaja Rural. Así que, amigos, esto es lo que les tenemos que contar en Llena de Vida, el programa pionero en la lucha contra la despoblación. Hoy, interesantísimo programa, esta conversación, esta charla con el periodista Ramón Pradera y su iniciativa rural Vente a vivir a un pueblo. Esto como aperitivo de la Semana Santa. Y si ustedes no tienen una Harley para irse a recorrer nuestros grandes pueblos, váyanse como quieran, en autobús, en tren, en Vespino, como quieran, pero recorran nuestras zonas rurales y se van a llenar de vida, ya lo verán. Nosotros volvemos con más cosas enseguida. Pasen una buena semana. Hasta luego. Qué suerte estar tranquilo. Descubre la gama sub de Hyundai híbrida y eléctrica desde 19.905 euros y solo este mes disfruta de la tranquilidad de tener 4 años de mantenimiento gratis. Más información en Hyundai.com.